Hola, Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Peggy de Hidalgo y este vídeo es con el propósito de que los ojos de tu entendimiento se abran. Hoy serán respondidas muchas de tus dudas y preguntas acerca de la comunicación de Dios con el ser humano. Así que el tema de hoy es la vista espiritual, tus ojos espirituales. ¿Qué es la visión? ¿Qué es la interpretación de lo que estás viendo? Para eso quiero que vayas conmigo al libro de Job, capítulo 33, versículo 14 en adelante. Vamos a leerlo, pero primero déjame orar para iniciar este video. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia hoy presentándote a cada persona que está a punto de ver, a punto de iniciar esta enseñanza conmigo. Así que, Señor, hoy en el nombre de Jesús declaro y profetizo que los ojos de cada persona que me está viendo ahora, los ojos de su entendimiento hoy serán abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Amado Espíritu de Dios, toma el control de las mentes, de los corazones y llena las vidas con esta enseñanza. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Dice su palabra en Job capítulo 33, versículo 14 en adelante. Mira lo que dice. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces dice, revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Es decir, que nosotros los seres humanos no estamos lejos de escuchar lo que Dios nos está hablando. No es imposible que Dios hable a tu vida. Realmente Dios te está hablando. Está la voz de Dios y la voz del enemigo de confusión. Pero la voz de Dios aquí en este capítulo, en estos versículos, nos revela que la voz de Dios para el ser humano es para hacerle conciencia de sus caminos, es para llamarlos a un arrepentimiento, es para darles dirección. Así que Dios sí habla, sí que habla. Así que ahora vámonos a Números. Ahora quiero que te vayas conmigo al libro de Números, capítulo 12. Vamos a leer un poquito de historia para que conozcas de qué es lo que te estoy hablando. Ahora vamos a ver esto. Mira, ponle ojo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, y entonces Jehová descendió en columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión en sueños, hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y ahí termina Dios, empieza Dios a regañarlos, a Aarón y a María por haber murmurado de Moisés. Pero lo que quiero que se haga notar, lo que quiero que notes, es que Dios le habla al ser humano como tal y le habla a sus profetas. Les habla por figuras también. Les habla por formas en las cuales los profetas tienen que buscar la interpretación de lo que están viendo. Ya. Ahora, vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 18. Mira lo que le dice Pablo. Pablo le dice a las personas, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, dice.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, que Pablo no le estaba hablando a personas que estaban ciegas. Pablo le estaba hablando a las personas cuando les decía que se abrieran, que él oraba para que su entendimiento, los ojos de su entendimiento. En otra versión dice los ojos de su mente. En esta porción de la palabra, Pablo no le estaba hablando a personas que fueran ciegas y que por eso estaba orando para que pudieran ver. No, él hablaba de que estas personas carecían de una visión espiritual, de la capacidad de sus ojos espirituales. Es decir, que tenían sus ojos naturales, que tenían, tal vez probablemente podían ver en lo espiritual, pero que no entendían. ¿Ya? Nosotros tenemos nuestros 5 sentidos: ojos, oído, vista, oído, tacto, gusto, olfato. Y en lo espiritual también es así. También tenemos vista, tenemos oído, tenemos olfato, tenemos tacto, etcétera. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que muy probable podemos tener nuestra vista espiritual abierta, pero no tenemos la interpretación de lo que se nos va a mostrar o de lo que nos es mostrado. O incluso hay personas que también tienen su vista espiritual cerrada, están ciegos, no ven nada. Y también por la ignorancia, que también en muchas personas hay, por falta de fundamento, también piensan de que quizás porque no ven es porque no tienen un don de visión. Pero la realidad es que la visión no es un don. La visión y los sueños, etcétera, y el resto de formas que hay de que Dios hable en nuestras vidas, no son dones. Es la forma de comunicarse Dios con el ser humano. No hay tal don de visión. Niveles de revelación sí hay. Dimensiones de revelación sí hay. Profundidad de revelación también hay. Pero, como tal, don de visión no hay. O sea, la visión es lo que de por sí deberíamos de tener para poder interpretar lo que nuestra vista está captando, nuestra vista espiritual. Todo lo que te estoy hablando no te lo estoy hablando en lo natural, te lo estoy hablando en lo espiritual. Es decir, que la vista espiritual y la visión es la capacidad de interpretar lo que tus ojos espirituales están viendo. Te voy a poner un ejemplo. Con lo natural. Esto es un lápiz. Mis ojos están viendo el lápiz. Y yo veo las características, que es amarillo, que tiene borrador, que tiene punta. Pero mi visión es la capacidad de entender, de interpretar la función de lo que estoy viendo. Es decir, ¿para qué me sirve este lápiz? Ahí entra mi entendimiento. O sea, tengo el lápiz, lo estoy viendo, sé que es un lápiz, pero mi entendimiento me lleva a saber para qué se usa este lápiz. ¿Cuál es el objetivo de este lápiz? ¿Cómo se usa? ¿Para qué es? Esa es la capacidad de interpretar, esa es la visión. La visión, la capacidad de visualizar, de interpretar lo que Dios te está mostrando. Esto es un ejemplo que te estoy mostrando en lo natural. Ahora, usualmente la voz de Dios se conecta contigo en lo espiritual para darte una alerta, para darte dirección, como ya lo hemos leído en los primeros versículos de las porciones de la palabra que citamos en Job y en Números. Pero es importante entender que para todo don, si Dios te ha dado dones a ti, para todo don, tus sentidos espirituales tienen que estar vigentes y funcionales. No puedes utilizar un don solamente creyendo que sientes algo, creyendo que tal vez es esto, que tal vez es lo otro. No, tiene que haber una interpretación. Porque en cada uno de los dones, los sentidos espirituales se conectan. Y se conectan también a ese don. O sea, tu espíritu despierta y se conectan al don.
o a los dones. Esto ya es en cuestión de personas que tienen dones. Quiero darte 2 ejemplos bíblicos para que entiendas lo que te estoy hablando. Vámonos a Marcos, capítulo 8, versículo 24. Vamos a leerlo desde el versículo 22. Esto es una historia de cuando Jesús sanó a un ciego en Betsaida. Escucha lo que dice, te la voy a relatar. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea y ni lo digas a nadie en la aldea. Vaya. Hay personas, sí, hay personas que están ciegas, que andan por el mundo, pero que no ven su camino, que no ven su condición, que no entienden que lo que están haciendo está mal, que no pueden ver más allá de lo que lo natural los deja ver. La vista natural es limitada, pero la vista espiritual no tiene un límite. La vista espiritual es la capacidad que Dios da a nuestro espíritu, la capacidad de visualizar más allá de lo que lo natural ve. Pero hay muchas personas que están en este mundo viviendo con su vista espiritual cegada. Y aquí hay varias cosas por las cuales están cegadas: por el enemigo, por la dureza de su corazón, por el pecado, y vienen caminando en tinieblas. Alguien que tiene su vista cegada no puede ver por dónde va. No puede ver los tropiezos, no puede ver lo que va a acontecer. No puede ver lo que le viene porque está cegada. Y eso lo hace el enemigo, manteniendo a las personas en tinieblas. Cuando usted busca la palabra tinieblas en el hebreo, significa ignorancia. Y cuando usted busca luz en hebreo, significa resplandor o revelación. Y si Jesús decía que Él era la luz del mundo y los que anduviesen en Él ya no andarían más en tinieblas, está hablando que cuando tenemos un encuentro con Jesús, viene la luz, viene la revelación a nosotros, y lo que no podíamos ver, lo que ignorábamos, se disipa y comenzamos a andar en revelación. Comenzamos a ver qué hay delante de nosotros, comenzamos a ver lo que hay en nuestro camino. Vemos más allá de lo que naturalmente estábamos acostumbrados a ver. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Ahorita te lo enlazo. Quiere decir que este ciego de la historia que acabamos de ver tenía su entendimiento cegado. Tenía ceguera espiritual. Por lo tanto, no tenía capacidad de visualizar o interpretar su entorno. Pero cuando Jesús hágase notar que cuando Él llega, viene y le abre primero su vista espiritual. Por eso le dice: ¿qué ves? Y Él le responde: veo árboles, pero veo como que caminan. ¿Ya? Luego le vuelve a decir: ¿ahora qué ves? Ahora sí veo hombres. O sea, Él abrió primero su entendimiento. O sea, no solo su vista, sino que su entendimiento. Porque después le dice: vete y no le digas a nadie. Y recordemos que Jesús había venido con un propósito. Él no podía no morir. Él tenía que venir a cumplir su propósito por el cual el Padre lo había enviado, que era morir por nuestros pecados. Si la gente que tenía el encuentro con Él se daba cuenta que Él era el Mesías, que Él era el Rey de ahí, entonces el propósito no se iba a llevar a cabo. Entonces, cuando este hombre recibe sanidad y se le abre su entendimiento, él pudo ver quién era Jesús. Por esa razón Jesús le dijo: no le digas a nadie. ¿Ya? Esa es la función de Jesús. Eso es lo que hace Jesús: sacarnos de la tiniebla, sacarnos de lo que ignoramos. O sea, abrir nuestra vista, nuestro entendimiento. Su luz enciende nuestro entendimiento. Y comenzamos a entender
lo que antes solamente veíamos, pero no entendíamos. Eso es lo que hace su luz. Ahora, vámonos a otro ejemplo. Ahora, mira esta historia. Está en Mateo 9, 27 al 34, pero yo te lo voy a leer desde el 18 porque quiero que veas esto de aquí. Mira, dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y que la gente hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y dice que se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la vista? Dice luego en el versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacerlo? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Qué sentido tiene, ponga atención, qué sentido tiene resucitar a la niña, sanar a una mujer que va con tantos años de enfermedad, y luego solamente a 2 ciegos decirles no digan nada? ¿Por qué crees? Lo que sucedió aquí fue de que Jesús abrió el entendimiento de estos ciegos. No solamente les dio su vista natural, les regresó, hizo el milagro, les dio vista, pero abrió el entendimiento de ellos. Y cuando les dice no digan nada, o sea, ¿qué caso tenía hacer aquellos 2 milagros y de repente decirle solamente a 2 ciegos no digan nada? Cuando la fama de cuando resucitó a las niñas se extendió, dice, como lo acabamos de leer. Es porque cuando ellos tuvieron ese encuentro con Jesús y les abre su vista, también les abre su vista espiritual y les da el entendimiento. Es decir, una vez más vemos que ellos sabían, a partir de que cuando el entendimiento les es abierto, de que Jesús era el Rey, Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el enviado, era el ungido. Y por eso Él les manda y les dice que no digan nada, porque ese encuentro con Él abrió el entendimiento. Y el propósito de Jesús no podía ser estorbado. La gente no podía entender de que Él era el Hijo de Dios. No se podía, porque si no el propósito no iba a llevarse a cabo. Y ahí se hubiera estropeado todo el propósito de la redención. Es por eso, es decir, que cada persona que tenga un encuentro con la revelación de Cristo, su entendimiento automáticamente se abre y comienzan a salir de la potestad de las tinieblas a la luz de Cristo. Comienzan a salir de la ignorancia y comienzan a andar en la luz, en la revelación. El versículo 105 del Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y quién es la palabra? Es Jesús. ¿Quién es la luz? Es Jesús. Ahora, volvemos a lo que les estaba mencionando. ¿Por qué hay personas que tienen su vista espiritual cerrada, por lo tanto tienen un entendimiento apagado?
Vámonos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Mira lo que decía aquí Pablo, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí vemos algo muy importante. Las personas incrédulas pueden tener su vista totalmente cerrada. El enemigo los tiene así. ¿Por qué? Porque los maneja desde lo que no conocen. Ahora, vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Vaya, leamos aquí, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido es oscurecido. Dice: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces ya vimos que la incredulidad es motivo para que Satanás, el príncipe de este mundo, ciegue los ojos de las personas. Vemos también que el pecado cierra el entendimiento de las personas. También vemos que la dureza del corazón también entenebrece el conocimiento, el entendimiento. ¿Cuál es la dureza del corazón? La dureza del corazón se produce cuando en el ser humano, en el alma del ser humano, hay orgullo, arrogancia, altivez, soberbia. Cuando hay esas cualidades en el alma del ser humano, el ser humano no puede ver. O sea, puede incluso Dios estar poniendo ahí su lenguaje, estar mostrándole, pero no puede interpretar, porque la dureza de su corazón no le deja ver, no le deja visualizar lo que está viendo, no le deja entender lo que está viendo. Ahora, lo último, vámonos a Juan capítulo 9, versículo 35. Juan capítulo 9, versículo 35, y está titulado como ceguera espiritual. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, a quien habían expulsado era un ciego, al ciego que Jesús había sanado. Pero lo expulsaron porque le preguntaron quién lo había sanado, y él le dijo a los fariseos que Jesús. Entonces él dijo que el ciego, el que era ciego, dijo que creía en Jesús. Entonces lo expulsaron. Entonces lo interrogaron, lo sacaron. Jesús se dio cuenta y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Y dijo Jesús: para juicio he venido, y a este mundo, para que los que no ven, vean, es decir, para los que no entienden, entiendan, y los que ven sean cegados. Ahorita les voy a explicar. Bueno, en los siguientes versículos se explica por qué. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, que los fariseos entendían lo que era pecado, pero no podían ver su propia condición. Escucha. La hipocresía, la religiosidad son causas también para que el ser humano no pueda entender, que tenga su conocimiento cegado por el enemigo. La religiosidad es igual a hipocresía,
quiere decir que el fariseo o el hipócrita exige, o el religioso exige algo que él no practica. Condena al otro porque entiende que está mal, pero no lo practica. No lo practica porque no puede ver su condición, no puede entender que él está mal. Él puede ver el pecado y sabe que está mal, pero no entiende que su condición es la incorrecta. Por eso el religioso, usted habla con él, con ella, con las personas que son religiosos, y todo el tiempo es condena, pero no pueden ver lo que está pasando en ellos. No pueden ver lo que está pasando en su casa. Exigen que otros hagan, pero su entendimiento no les da para ver que ellos están mal. Eso es ceguera espiritual. Entonces, con todo lo que te he citado, vamos a recapitular. ¿Quién ciega a las personas? ¿Quién ciega a las personas? El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. El enemigo, donde en todo lo que esté metido el enemigo, él es quien ciega. ¿Por qué ciega? Ya vimos que por incredulidad, ya vimos que por el pecado, ya vimos que por la dureza del corazón, por la arrogancia, por la soberbia, por la altivez, por el orgullo. Vemos también que la religiosidad, la hipocresía, la falsedad, todo lo que acabo de nombrar es lo que no permite que el ser humano pueda ver. De ahí toma el enemigo, de ahí toma Satanás para cegar a las personas. Vaya, ahora quiero llevarte a Hechos capítulo 26, versículo 12 en adelante, cuando Pablo relata su conversión y dice así: ocupando en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quiero que se haga notar, pónganle ojo a esto. Dijo que una luz lo rodeó. O sea, él no vio una figura, él no vio un humano ahí, él no vio una silueta. Dice que la luz, de ahí emanaba la voz, de esa revelación, de ese resplandor de Jesús. Y dice, entonces dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, que la comisión de Pablo era de que sacara a las personas de las tinieblas, de la ignorancia que en ellos había, de lo que no le dejaba ver a las personas qué era pecado, qué era maldad. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Jesús le da la revelación, se aparece él como revelación, se reveló a Pablo y le da la comisión y lo envía para que le dé vista a los ciegos, o sea, naturalmente hablando no, sino que para que los ojos de su entendimiento, sus ojos espirituales, pudieran ver y pudieran entender. Y al entender serían sacados de la ignorancia, de las tinieblas que Satanás había puesto sobre ellos, y serían trasladados a la revelación, dice, a la luz que hay, que es en mí, dice, a la revelación de Cristo, para que supiesen cómo caminar, para que tuvieran arrepentimiento de sus pecados. Por eso es que les digo que la revelación, que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver totalmente con Jesús, es para dar arrepentimiento, para dar dirección, para dar entendimiento, convicción
redarguyo de lo que está pasando en la vida de la persona. Y Satanás trabaja desde lo que no sabe el ser humano, pero Jesús trabaja desde la revelación. Por eso es que él decía, yo soy la luz del mundo, el que en mí ande no andará más en tinieblas, no andará más en ignorancia. Y aún a las personas, digamos, que no han tenido un encuentro con Jesús, aún Dios siempre, antes de que el juicio venga sobre una persona, las consecuencias vengan por su pecado, primero Dios hace misericordia y les habla. Como vimos en Job, de muchas maneras, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es decir, que el ser humano está entenebrecido su conocimiento por el pecado y por las cosas que hemos visto aquí ahorita en los pasajes bíblicos. No entiende que está mal. Entonces es aquí donde yo le digo a usted que necesita leer la palabra de Dios. Necesita tener el encuentro, la revelación de Jesucristo. Porque solamente así va a poder ver usted lo que Dios está hablando a su vida. Y para toda aquella persona que Dios le habla, pero no sabe qué es lo que le está hablando, necesita tener un fundamento. Y ese fundamento está en la palabra, está en Cristo. Ya vimos, Él es la luz, Él es la revelación, Él es el resplandor. Él es quien saca de la cautividad, de la ignorancia a las personas, a la revelación. Y eso está en su palabra. Desde principio a final es Jesús. Habla de Jesús. Entonces, cuando las personas son sacadas de lo que no saben y llevadas al conocimiento, al entendimiento, pasan al poderío de Dios. Entonces, ¿qué necesitas para que tu entendimiento despierte? Es la palabra. Dios te puede estar hablando de muchas maneras, pero tal vez no lo estás entendiendo porque no hay un fundamento, porque no hay revelación. La palabra de Dios, la Biblia como tal, este libro está lleno de figuras retóricas. ¿Qué es una figura retórica? Una figura retórica es una figura, una forma que hace alusión a algo, como una figura, como una parábola. Solo que una figura retórica te habla de algo que te hace alusión a algo, que te lleva a un significado. Como vimos en la historia del ciego que le abre sus ojos Jesús y le dice que ves, y le dice que ve árboles. O vámonos al Salmo 1. En el Salmo 1 te habla acerca de cómo compara al ser humano como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces Dios te puede mostrar árboles. ¿De qué te está hablando? Te está hablando de personas, por darte un ejemplo. Dios te puede mostrar aceite, pero necesitas fundamento, necesitas la palabra. Si Dios te está hablando, eres nuevo creyente, entonces hable y hable y hable, te muestra sueños, te muestra imágenes, te muestra yo creo que es esto. No puedes caminar diciendo yo creo que es esto, yo siento que es lo otro. No, tienes que tener un fundamento claro para interpretar lo que Dios te está hablando. Igual los profetas tienen que interpretar la voz de Dios. Por ejemplo, sabemos que el aceite es símbolo de unción. Pero, si se dan cuenta, en la Biblia hay una historia de la viuda en la cual Eliseo le dice de que junte las tinajas y que el aceite crecerá. O sea, se va a multiplicar el aceite para que ella pudiera pagar los acreedores del marido, de las deudas que el marido le había dejado. Entonces se ve que está la vasija, se ve la historia de la vasija y se ve que el aceite, dice que el aceite emanaba de la vasija.
Pero también vemos que cuando ungían a un rey, ungían a una persona para ser rey, o ungían a los enfermos, por ejemplo los apóstoles, derramaban el aceite. Entonces es lo mismo el aceite, pero en dos significados diferentes. ¿Cómo lo estás viendo tú en un sueño? ¿Cómo lo estás viendo tú en una visión? Dios nos habla a través de impresiones mentales. Por eso es que cuando tú cierras tus ojos o caes en relajación o estás de repente ves una imagen, ¡pah!, y no lo entiendes. ¿Qué te quiero decir? Que lo que te acabo de hablar de las vasijas es de que si tú ves que el aceite va en multiplicación dentro de un recipiente hacia afuera, Dios te está hablando de una provisión. Pero si ves que el aceite es derramado, o Dios te está mostrando el aceite, te está diciendo que hay que consagrar a algo, hay que consagrar a alguien, o te está hablando de la unción. ¿Ya? Entonces hay una interpretación. Pero yo esto no te lo estoy diciendo que yo lo sé solamente porque lo sepa. Te estoy llevando a la Biblia. Te estoy hablando de la palabra. Es ahí. Por eso es que todo aquel que es llamado necesita un fundamento. Y no solamente un fundamento, sino que una estructura. Pero para tener fundamento y para tener estructura, la estructura es el funcionamiento. Y la estructura va pegada al fundamento, que es la palabra. Es decir, mira, esta construcción, esta casa no va a funcionar correctamente, no va a ser eficaz en su función si solo tiene fundamento pero no tiene estructura. Se cae. Ni tampoco va a ser eficaz si solamente tiene, si tiene fundamento, si tiene estructura pero no tiene fundamento, igual se cae. Mucho menos va a funcionar y va a ser eficaz la edificación si no tiene fundamento ni tiene estructura. O sea, no se puede, tiene que haber fundamento y tiene que haber estructura para que la edificación sea funcional. Entonces, así es con toda aquella persona que tiene dones, que tiene un llamado o que tiene un ministerio. Tiene que tener fundamento y estructura, tiene que saber todas estas cosas. De esto lo que te estoy hablando es básico, lo de la visión. Para toda persona y para toda aquella persona que Dios le habla. Porque Dios te va a hablar a través de visiones, de sueños, de impresiones mentales que recibes acá en tu mente. Y lo primero que tienes que identificar es de que si esa voz que te está hablando por vista, o sea, eso que estás recibiendo es para edificar, o es para alertar, o es para darte dirección. ¿Ya? Dios te va a alertar de los planes del enemigo, Dios te va a alertar de las consecuencias del pecado, Dios te va a dar dirección para que tomes decisiones. Escucha, hay una parte de la Biblia que dice que encomiendes a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, tu entendimiento va a ser afirmado. Dios te va a dar la dirección a tu pensamiento. Ahí es donde entra otra vez la vista espiritual y la capacidad de visualizar, la capacidad de interpretar la respuesta de Dios a tu mente. Y quería hablarte de esto primero para después llevarte a los dones, porque yo no te puedo hablar de dones si tu entendimiento está apagado. Ahora, para finalizar, los puntos importantes de este video es: ¿pueden las personas tener ceguera espiritual? Sí pueden. ¿Pueden las personas ver pero no tener entendimiento? También sucede. Ya vimos que tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos y nuestro entendimiento también funcionando para que sepamos interpretar. Ya vimos que quien ciega a las personas es el enemigo. Ya vimos cómo los ciega: por incredulidad, por arrogancia, por altivez, por orgullo, por la dureza del corazón, por el pecado, la religiosidad, la hipocresía. Todo eso hace que el enemigo pueda cegar el entendimiento. Todo eso hace que se quede el ser humano sin entendimiento, incluso aún ciegos. ¿Qué más vimos también? Que
que cuando las personas son sacadas de las tinieblas a la luz de Jesús, hay un correcto funcionamiento e interpretación de la voz de Dios. Es decir, que por eso Dios alerta a tantas personas de muerte, de enfermedades, de destrucciones. Porque yo he escuchado a personas que Dios les habla, pero que después murieron. Pero a más de alguien le contaron, ay, yo soñé esto y esto y esto, alerta. Y murieron en un accidente, murieron en un atraco, murieron de cualquier manera. O por ejemplo, que yo soñé que tal persona le iba a pasar tal cosa. Yo vi que a tal persona le iba a pasar tal cosa y no hablé, solo entendí. Lo que sucede es que Dios ya le había hablado a esa persona, pero esa persona no supo interpretar lo que Dios le estaba diciendo. Entonces Dios buscó a alguien más para poder hablarle y avisarle de lo que le iba a pasar a la otra persona. Pero tampoco pudo interpretar. Podían ver, pero no pudieron interpretar. Y para los que son llamados de parte de Dios, lo que tienen que primero empezar a buscar es a buscar que sus sentidos espirituales sean abiertos. Ahí no les estoy hablando solo de la vista, les estoy hablando de todos los sentidos espirituales. A espiritualizarse para que puedan conectarse a lo que Dios les está hablando. Tener fundamento y estructura para entender qué es lo que están viendo. Así que tenía que darte este tema base primero para poder después pasarnos a lo que son temas de dones. Temas de dones de revelación. Y la capacidad de visualizar lo que estás viendo tiene que ver con el entendimiento. Así que hoy quiero orar por ti. Y quiero declarar en el nombre de Jesús que hoy cada corazón que ha recibido esta palabra, esta enseñanza, sus ojos espirituales serán abiertos y su entendimiento comenzará a ver, a entender, a interpretar lo que Dios esté hablando a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que se conecte a este video, porque los ojos de su entendimiento sean abiertos, la revelación y el conocimiento en ti comiencen a operar en la vida de la persona que está viendo este video. Y en el nombre de Jesús, todo lo que ciega, todo lo que estorba, hoy se cae en el nombre poderoso de Jesús. Todo velo, toda venda, hoy se cae en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor. Así que Dios bendiga tu vida, Dios te guarde.